Hola, bienvenido a la sesión 3 de nuestra clase que tiene de nombre Análisis del contexto y validación del proyecto. Durante el desarrollo de la clase partiste de un anteproyecto, de una idea muy básica de lo que querías hacer y ya hoy cuentas con un documento muy formal. Ahora con el capítulo número 3, entonces vas a ver que tu proyecto es mucho más consistente y entrarás ya en las sesiones 4, 5 y 6, que es donde se trabaja el tema de recursos, el tema de tiempos, el tema de actividades y ya pues la finalización de la estructuración del proyecto. Los objetivos de la sesión 3, el primero es realizar una revisión de factores internos, externos que permiten el fortalecimiento del proyecto. Entonces para esto ten en cuenta que debes realizar la revisión del contexto de tu proyecto bajo la mirada DOFA. Para esto te adjuntamos en el aula virtual esta matriz de Excel que tiene dos ejes, factores internos y factores externos. Dentro de los internos, las fortalezas de mi proyecto y de mi empresa, debilidades de mi proyecto y de mi empresa, asimismo oportunidades y amenazas. Para esto ten en cuenta que debes escribir aquí lo que encuentras de fortaleza, lo que encuentras de debilidades, numerarlas no, mejor escribirlas, lo mismo de oportunidades y amenazas. Y luego aquí, donde dice actividades FO para la mejora del proyecto, debes hacer un cruce entre fortalezas y oportunidades y proponer actividades de mejora para que fortalezcan tu proyecto. Entonces acá quedan oportunidades de mejora de tu proyecto que salen de la reflexión del cruce de las fortalezas y oportunidades. Asimismo quedan aquí actividades para la mejora que salen de la reflexión del cruce de fortalezas y amenazas y así sucesivamente. Cuando ya tengas eso, entonces debes hacer un capítulo que se llama análisis de contexto de mínimo 2 páginas y máximo 3. Este capítulo debe incluir el análisis de la matriz DOFA de la empresa y del proyecto y las actividades de mejora que tuviste en cuenta para tu proyecto y las que no tuviste en cuenta también. Entonces, esa es la actividad número 1 que debes realizar. Con el siguiente objetivo, que es validar con los clientes o actores interesados la pertenencia al proyecto para asegurar su fortaleza y viabilidad, ¿qué debes hacer? Debes presentar tu proyecto al cliente. Para esto debes hacer un PPT de tu proyecto que de manera sintética presente cada uno de los capítulos del mismo. En algunos casos la presentación del proyecto será a tu jefe y en otros a un grupo de usuarios finales. Hay muchos estudiantes que están creando una empresa, entonces ya tendrán que preguntarle al cliente qué opina de la misma. Para que aproveches la reunión con tu cliente o usuario, ten en cuenta estas orientaciones que están acá. Son orientaciones simplemente, son preguntas orientadoras, pero no te limites a estas. Entonces la idea es que cuando estés presentando el PPT al cliente, le hagas esas preguntas y que él te ayude a construir y a mejorar tu proyecto. Luego, cuando ya tienes el proyecto mejorado, gracias al análisis del contexto y gracias a la validación de los clientes, debes hacer un video de presentación de tu proyecto, al estilo de los que tu profesor crea en el aula, de mínimo 3 minutos y máximo 5. Compártelo en el foro, video de presentación del proyecto y lo puedes crear con una herramienta que se llama Screencast-O-Matic, que es la que estamos usando en este momento, o hay algunas otras. Si por razones de peso el video no sube al foro, entonces subes al foro la URL del mismo donde lo estés compartiendo. Entonces, como resumen debes tener en cuenta los entregables del estudiante, la versión número 3 del proyecto, que debe contener como nuevo lo siguiente: capítulo de nombre Análisis de contexto, de mínimo 2 páginas y máximo 3. En este capítulo debes incluir el análisis de la matriz DOFA de la empresa. Dentro de la documentación de la bibliografía hay unos ejemplos de cómo se hace ese análisis. Este capítulo debe incluir el análisis de la matriz y del proyecto y las actividades de mejora que tuviste en cuenta para tu proyecto y las que no. Es decir, salieron muchas actividades. Dentro de este capítulo debes decir, tomé esta actividad y la incluí a mi proyecto y estas otras no las incluí. Debes hacer otro capítulo que se llama aporte del cliente a la estructuración del proyecto, en donde consignes las fortalezas y debilidades, es decir, las opiniones positivas y negativas que tu cliente dio al proyecto. También debes mencionar allí cuáles de esas opiniones vas a integrar al proyecto y cuáles no. Y por último, ten en cuenta que dentro de los anexos
del documento de proyecto debes incluir la matriz DOFA, es decir, debes crear una sección que diga nexos e incluir la matriz. Bueno, por último, pues como entregable, entonces está la versión del proyecto, la versión número 3 del proyecto y el video presentación del proyecto. Esos son los dos documentos que debes subir entonces como entregables de la sesión. Como dice aquí en las notas, como siempre la versión 3 del proyecto es la sumatoria de sus versiones anteriores. Los ajustes que pudieron salir del análisis DOFA y de los comentarios de los clientes deben estar ya integrados en la versión 3 del proyecto. En los capítulos de análisis del entorno y aportes del cliente se debe evidenciar que se integró al proyecto y que no. Y el cronograma de entregas está aquí dentro de los documentos de la sesión, entonces este es para que lo tengas en cuenta. Entonces mucho ánimo, continúa con el trabajo y cualquier pregunta pues estamos para servirte. Hasta luego.